Sara, ¿por qué enfermedades neurodegenerativas están llegando mucho antes de tiempo? Creo que estamos generando desde la infancia un contexto muy hostil. Es un lujo actualmente tener determinadas áreas del cerebro funcionando. Estamos frente a la generación más enferma, más débil incluso a nivel físico. ¿Qué está pasando? No puede ser que un humano en plena edad productiva tenga 3 horas de buen nivel de energía. Yo siempre digo, la vida no puede ser cuesta arriba. Yo no me puedo estar levantando y rogando y haciendo meditación para funcionar el resto del día. ¿Y si tu cerebro empezara a fallar 20 años antes de que te lo digan? Hoy me acompaña la doctora Sara Sethi, especialista en medicina de precisión aplicada al cerebro. Hablamos del mundo neuroinflamatorio en que vivimos, por qué levantarte sin energía es una señal temprana de que algo anda mal, cómo la resistencia a la insulina convierte al Alzheimer en la diabetes tipo 3 y del papel de la microbiota, el sueño y la luz del teléfono móvil y la televisión en tu cerebro. Volvamos a poner de moda el cerebro para no tener que llegar a mayores y no poder reconocer ni siquiera a nuestros hijos. Hemos pasado de 5 o 7 vacunas a casi 30. ¿Qué papel juegan las vacunas en el tema del autismo? Yo no soy antivacunas, pero coincide. No porque sea causa-consecuencia. Pero bueno, recursos tenemos para estudiar. El problema es que se necesita. Es imposible pensar que no vamos a sufrir las consecuencias con lo que ha cambiado el entorno. Como llevar un Fiat 600 a 900 kilómetros por hora subiendo una cuesta y querer que dure 70 años disfrutando del camino. La proyección es que la mitad de la población de más de 80 años para el 2050 tendrá demencia. ¿Y qué están haciendo? Esto siempre me ha sorprendido un poco, y es que el 87% de ustedes que escuchan o ven este podcast aún no se suscriben. Por eso me gustaría pedirte un favor antes de que empecemos. Si te gusta el podcast y lo que hacemos aquí y quieres apoyarnos, la manera gratuita y fácil de hacerlo es presionando el botón de suscribirse. Y mi compromiso contigo es que si haces eso haré todo lo posible junto con mi equipo para que este podcast sea mejor cada día y traeré a los mejores invitados que pueda conseguir para continuar haciendo lo que hacemos. Muchas gracias. Sara, ¿por qué enfermedades neurodegenerativas están llegando mucho antes de tiempo o antes de lo que antes estaban llegando? Bueno, yo creo particularmente que tiene que ver con un contexto neuroinflamatorio que es mucho más frecuente en la vida actual y después de determinadas situaciones, como por ejemplo la pandemia, no solo por estrés, sino por un montón de cosas que generó la pandemia, que fue un catalizador de la película que tienen las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas, igual que todas las enfermedades, cuando se diagnostican, empiezan, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer hasta 20 años antes que se haga el diagnóstico. Por lo tanto, cualquier situación que ocurra en el medio de todos esos cambios que se van dando para que realmente se haga florida la clínica y uno pueda hacer un diagnóstico, ocurren determinadas situaciones que pueden ser como un catalizador de todas esas reacciones y que las enfermedades empeoren. Creo que dentro de ese contexto, la neuroinflamación es una de las principales. Y la neuroinflamación puede ser por diversas causas. No todos los pacientes tendrán la misma, pero sí estamos de acuerdo que vivimos en un mundo 100% inflamatorio. Pasa algo, es curioso porque pasa algo similar con la diabetes tipo 2, que son muchos años de insulto, décadas, probablemente una década de insultos o mucho más, y luego llega el diagnóstico. ¿Crees que son diagnósticos tardíos? Yo creo que los diagnósticos en general, los diagnósticos clínicos cuando los hacemos tienen que cumplir una determinada cantidad de criterios y que sí habría que hacerlos antes, los diagnósticos, pero es cierto que antes hay que ir a buscarlos. Y hay que ir a buscarlos con técnicas específicas de medicina de precisión, porque si no, uno no se da cuenta. Por ejemplo, nosotros sabemos que en un contexto de neuroinflamación es súper importante la disbiosis oral, la permeabilidad de las barreras, la hipercortisolemia, déficit de neuroesteroides, y si uno no los busca, no vas a llegar nunca al diagnóstico, porque previamente el cuerpo pone en marcha una serie de mecanismos que hace que esa función se siga dando. Entonces, si realmente, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, para cumplir criterios de enfermedad de Parkinson, nosotros sabemos que el 50% de las neuronas dopaminérgicas no están funcionando. ¿Cómo haces el diagnóstico antes? Hay un estadio preclínico en donde uno puede prever que la enfermedad se pueda estar dando, que son síntomas premotores, pero bueno, tenés que ir a buscar específicamente. Es que los diagnósticos se hacen cuando las enfermedades aparecen y específicamente en las enfermedades del cerebro es fundamental porque el cerebro no es un órgano que tenga capacidad regenerativa. Y nosotros sabemos hoy que las enfermedades neurodegenerativas están aumentando un 300%. Wow. Igual que las enfermedades del neurodesarrollo. Y esto es gravísimo porque el cerebro es el órgano que nos nombra como especie. Entonces esto significa que evolutivamente hay algo que no cuadra.
Sí, hay algo que estamos haciendo muy mal. ¿Qué relación tú hablas de la neuroinflamación? ¿Qué tiene que ver todo esto con la alimentación? Muchísimo, porque la alimentación, nosotros conocemos que por mecanismos evolutivos, cada vez que comemos, se genera un proceso de neuroinflamación. En principio, porque nosotros no comíamos alimentos que estuvieran en condiciones, entonces era una forma de proteger el cerebro. Pero además la calidad de los alimentos cambia la microbiota, genera permeabilidad de las barreras, además de generar metainflamación, porque muchas veces genera un contexto dismetabólico que también termina afectando todo el componente circulatorio y metabólico en general. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer se llama diabetes tipo 3. Nosotros sabemos que está muy relacionado con la resistencia a la insulina y con la resistencia a la leptina, que a su vez es una citoquina inflamatoria. Entonces, tiene muchísima relación con la alimentación, entre otras cosas, ¿no? Y si estamos hablando, tú comentabas de que ha aumentado un 300% y realmente yo creo que no es la única... O sea, no es lo único que estamos viendo, sobre todo en estas generaciones más jóvenes. Estamos frente a la generación probablemente más enferma, más débil incluso a nivel físico. Y estamos hablando de que incluso está aumentando a este nivel las enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo mal dentro de todo lo que involucra nuestro estilo de vida para que nos esté afectando a tantos niveles? Yo creo que lo principal es que no sabemos lo que somos como humanos. No sabemos de qué estamos hechos y para qué estamos hechos y cómo venimos configurados. Que en gran parte, y sé que lo divulgás, tenemos programas que están hechos del Paleolítico y tenemos una vida que para nada es acorde a esos mecanismos adaptativos evolutivos que tenemos, y por esto te decía que creo que es un gran desfasaje entre la bioquímica y el contexto, o entre nuestra neurobiología y el contexto. Si bien las enfermedades están creciendo, y te comentaba, tanto las del neurodesarrollo como las neurodegenerativas, también hay un amplio margen de disfunciones que no llegan a ser enfermedades, pero si pones a mirar todas las alteraciones que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro o de la salud mental, llámese desde fibromialgia, fatiga crónica, depresión, ansiedad, de las que están un poco más definidas dentro del DSM, pero también existen, por ejemplo, las disfunciones ejecutivas del lóbulo frontal, que es la parte más moderna desde el punto evolutivo del cerebro humano. También es la más cara desde el punto de vista metabólico, si vamos a hablar de metabolismo y de alimentación. Entonces, claro, esa es una parte que sufre muchísimo, y no estamos hablando de que los pacientes tengan una demencia frontotemporal, sino de la disfunción del lóbulo frontal. Estar desmotivados, desenfocados, disejecutivos, con incapacidad de inhibir redes neuronales por defecto de placer y de recompensa, la incapacidad de empatizar, de mirar a otra persona a los ojos, de fijar la vista. Y eso no entra dentro del panorama de las enfermedades. ¿Y cuánta gente está así todo el tiempo por la vida? Yo te diría, no sé qué si es porque a lo que me dedico, pero gran parte, desde adolescentes hasta adultos. Entonces, claro, perder esa función del lóbulo frontal, que es la que nos hace humanos, no entra dentro de los diagnósticos de enfermedades neurológicas, y es una disfunción gravísima que estamos teniendo todos o casi todos en nuestro día a día. Y se debe, desde mi punto de vista, muchísimo a la falta de capacidad de tener energía, porque las neuronas de esta parte del cerebro son las células más mitocondriales del cuerpo. ¿Crees que estamos normalizando todas esas disfunciones? Totalmente. Creo que nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera. Totalmente. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque es nuestra condición humana. Porque es la capacidad de que vos tengas foco, de que sepas a dónde vas a ir, de que puedas tener un rumbo, de que puedas estar atento, concentrado, motivado, de que puedas empatizar, de que puedas ser un humano, de que sepas lo que está bien, lo que está mal, lo que acates las leyes morales y sociales. Es la capacidad humana, y está tu personalidad. ¿Y en qué nos deberíamos estar fijando para no...? Porque claro, aquí la pregunta está, primero, ¿qué ocasiona toda esta neuroinflamación? Hablábamos de la alimentación. ¿Qué papel jugaría, por ejemplo? Sé que tú divulgas mucho sobre cómo influye la microbiota, todo lo que es la neuroinflamación. Y sobre todo, ¿en qué momento tendríamos que empezar a prestar atención si hemos normalizado cosas que no son normales? Yo creo que una de las primeras cosas en las que uno tiene que prestar atención es en levantarse a la mañana con energía. No puede pasar que después del sueño y aquí uno falla la mayoría. Claro. A mí me pasa que en las consultas yo le pregunto siempre a los pacientes
¿Cómo es tu nivel de energía durante el día? ¿A qué hora te levantás? Si te sentís con energía o sin energía. ¿En qué momento del día empezás a sentir que no tenés más energía? Y la verdad es que la mayor parte de la gente me dice, me levanto sin energía, me tomo un café o me doy una ducha, empiezo a sentirme un poco mejor. Entre las 10 y las 12, una que tengo que comer es mi mejor momento. No puede ser que un humano en plena etapa y edad productiva tenga 3 horas de buen nivel de energía. Después te tienen que acostar a dormir un rato o descansar y después ya si activan porque pueden hacer actividad física eso de las 5 o 6 de la tarde, ya no descansan porque estás activando los ejes de estrés a la hora que el cortisol debería bajar y la adrenalina y la noradrenalina deberían bajar. Entonces, claro, se produce una cronodisrupción tremenda que hace que el cerebro no pueda recuperarse. Entonces, esa para mí, uno de los primeros signos de disfunción es realmente no levantarte con energía. Perder la capacidad de estar motivados y enfocados en lo que querés, que te cueste estar concentrado en leer un libro. ¿Cuánta gente yo le pregunto, decime qué actividad intelectual estás haciendo? Porque yo entiendo que la actividad física es necesaria, pero la actividad intelectual es fundamental también. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo? Te llamaría la atención la cantidad de gente que te dice cuando termina el bachiller. Wow. Es grave. Por eso yo insisto en que hace mucha falta poner de moda el cerebro. Me encanta esa frase. Hace falta poner de moda el cerebro. Y yo sí hay algo que noto, es lo normalizado que está el tirar de estimulante del sistema nervioso. Sobre todo las generaciones más jóvenes, o sea, es como que no viven si no tienen iba a decir una marca, pero una bebida energética en la mano. Y bueno, la famosa frase que yo la encuentro fatal, si no tomo café no soy persona. Entonces, depender constantemente de estimulante del sistema nervioso, yo creo que es algo que estamos normalizando en parte, pero sí me gustaría saber por qué la población sobre todo tiene ese desfase de lo que tú hablabas, esa cronodisrupción, ¿cuál es el principal culpable allí? Porque creo que está muy normalizado el despertarse sin energía y el depender de un estimulante. Sí, que eso es creo que es uno de los primeros reflejos de disfunción mitocondrial, si tenemos en cuenta que la neurona es la célula más mitocondrial del cuerpo, tiene cerca de casi 2 millones de mitocondrias, cuando un cardiomiocito tiene entre 2.000 y 3.000. Y sobre todo de la zona cortical y de la corteza prefrontal, es un lujo actualmente tener determinadas áreas del cerebro humanas funcionando en el día a día. Entonces eso es fundamental. Respecto de por qué la gente se siente con poca energía, creo que porque justamente al haber una dificultad en la obtención de energía necesitan activar también de manera permanente los ejes de estrés. También creo, lo que te decía al principio, que puede llegar a tener mucha relación con que no sabemos en realidad cómo estamos funcionando. Cómo está hecho nuestro cuerpo, cómo obtiene energía, cuántas veces por día tenemos que comer, qué cantidad de tóxicos tenemos con los que tenemos constantemente contacto, tanto desde la alimentación como la contaminación, los tóxicos, los metales, un montón de situaciones que generan alteraciones mitocondriales, siendo una de las primeras características de las que sufre el cerebro, porque no es hay partes del cerebro que no son de vida o muerte, digamos. Entonces podés prescindir de eso y andar toda tu vida en piloto automático. Y es lo que pasa. La gente quiere salir del piloto automático y está muy bien haciendo mindfulness, pero es que muchas veces lo que más necesitas es trabajar la función mitocondrial para recuperar tu corteza prefrontal. ¿Y cómo recuperas esa función mitocondrial? Primero tenés que saber por qué no está funcionando bien. Porque puede haber tóxicos, metales, plásticos, podés tener problemas de disbiosis, de microbiota. Si vos mantenés, por ejemplo, tu sistema inmune constantemente funcionando, te imaginas que las mitocondrias quedan prescindidas porque todo el metabolismo es citoplasmático. Reactivaciones virales, si uno va a medir reactivaciones virales, te sorprenderías la cantidad de IgG de COVID súper altas, citomégalos o virus de Epstein-Barr. Disbiosis, sinusitis, faringitis, permanentes, constantes, ¿no? Tanto del aparato digestivo como de la cavidad oral, alimentación, metainflamación, inflamación metabólica, resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, sino de señalizadores de permitinas energéticas. El cerebro no tiene capacidad de tener energía. Sí, si no tengo sensibilidad a la insulina y no tengo sensibilidad a la leptina, el cerebro no tiene energía porque directamente sensa que no hay. Entonces, áreas como el hipocampo, listo, no grabo. Total, puedo seguir funcionando igual, si mis mecanismos de supervivencia son mucho más baratos y siguen funcionando. Y así estamos. Entonces creo que una de las
cosas principales para poder tener energía es que las personas se puedan estudiar bien. La alimentación es fundamental, la actividad física también, pero necesitamos hablar de una base en la que se recupere la función mitocondrial. Y dentro de todas estas posibles causas, ¿por dónde empieza? Porque yo creo que allí está también lo complejo, ¿no? Tú le llegas a una persona de a pie en la calle y le dices que pues, si se quita el café no tiene energía y que tiene que arreglar sus mitocondrias y te va a decir, para empezar, no sabe quiénes son las mitocondrias y no le importa tampoco mucho. Y segundo, que no va a saber por dónde empezar. Entonces, ¿qué aspecto consideras tú que es el más importante entre todas las posibles causas de esa disfunción? En mi caso, que yo veo pacientes particulares, lo que hago es una historia clínica detallada en la que les pregunto a partir de cuándo empezaron a dejar de tener energía y valorar un poco el estilo de vida, porque si es una persona que duerme 12 horas, que come cualquier cosa, que come de manera permanente, lo que pasa es que esto es un círculo, porque si de verdad no tenés energía en el sistema nervioso central, lo primero que va a hacer el cerebro es mandarte a comer. Entonces, si vos le reducís la cantidad de ingesta que tiene, más aumenta el cortisol porque tiene que tirar de alguna manera el cerebro porque tiene que tener un pool cerebral. Entonces, lo más importante es trabajar a conciencia haciendo una historia clínica detallada. Si hay que pedir analíticas, se piden las analíticas, pero bueno, escuchar cuál es el estilo de vida que tiene esa persona. Muchas personas han empeorado post-infecciones y no se han recuperado post-infecciones. Y hay otras personas que tienen un estilo de vida que es un desastre y hay otras personas que tienen una cronodisrupción severa porque trabajan de turno. Entonces, cada uno tendrá sus causas. Por eso es que yo soy una paciente defensora de la medicina individualizada y de precisión. Cuando hablas, eso miraba un poquito en tu Instagram, hablas mucho de medicina o de salud de precisión. ¿A qué te refieres al final? ¿Que cada persona es un mundo y debería ser estudiada como individuo? La medicina de precisión es una especialidad que existe, que es un término acuñado de la Universidad de Stanford de hace unos años, en los que se pregona medir individualizadamente cada uno de estos mecanismos que pueden estar prendidos en las personas e intentar mejorar la bioquímica, llevarla a valores óptimos, ¿no? Como la medicina funcional. Es decir, si yo tengo una TSH que es normal entre 0,9 y 4,2, bueno, no es lo mismo tener 4,2 que tener 1 o 2, ¿no? Y habrá que ver por qué. Si tenés que dosar el yodo, el zinc, el selenio, la T3 reversa, los anticuerpos antitiroideos y demás, pero bueno, que cada persona sea estudiada en particular de acuerdo a su historia. Y si una persona me dice, no, mira, doctora, yo me siento muy mal a partir de que tuve COVID, tuve una confusión, niebla mental y de ahí me costó muchísimo recuperarme, bueno, habrá que estudiar eso. ¿Cuál es su respuesta viral? Y será un inmunestatus, se verán cómo está polarizado su sistema inmunológico, si tiene reactivaciones virales, cómo está su cortisol. Y después sí, claro, se pauta un tratamiento en base a esos resultados para esa persona, porque uno puede dar pautas generales teniendo en cuenta cuál es nuestra biología, si la conocemos y nuestra fisiología normal, y es verdad. Esas pautas generales cerca del 70% de las personas le van a servir, pero hay un 30% que no. Entonces, bueno, creo que siempre merece la pena que cada persona se estudie particularmente, sobre todo si estamos viendo que se le está dificultando la vida. Yo siempre digo, la vida no puede ser cuesta arriba. Yo no me puedo estar levantando y rogando y haciendo meditación y haciendo no sé cuántas cosas para funcionar el resto del día. No puede ser tan sacrificado. ¿Cuáles son las principales afecciones por las cuales llega la gente que busca, teniendo en cuenta tu especialidad? En este momento, la verdad, estoy viendo mucha enfermedad de Parkinson en personas jóvenes, alteraciones cognitivas. Yo me dedico mucho a problemas del neurodesarrollo, tanto autismo como enfermedades neuroinmunológicas como PANDAS y PANS, que son problemas inmunológicos del cerebro, y disfunciones. Disfunciones más que nada en el contexto de las mujeres perimenopáusicas, en las que, claro, cuando van bajando los estrógenos, que mejoran muchísimo la biogénesis y el funcionamiento mitocondrial, empiezan a tener alteraciones cognitivas y están en los 40, 45 años, muchas de ellas muy bien posicionadas profesionalmente y sufriendo y con poca respuesta a lo que les pasa. Entonces, una parte muy importante de mi trabajo es el deep learning. Yo creo que para uno poder cambiar necesita comprender en profundidad lo que le pasa. No solo sentirse mejor, sino que el cambio profundo viene de estímulos bottom-up, es decir, de sentirse, y de estímulos top-down, de conocer lo que me pasa. Y recién ahí se puede hacer un cambio
duradero, buscando sentirse mejor. Mucho se habla de esta, recuerdo que hace mucho tiempo escuché la frase, ¿no? La conexión bidireccional intestino-cerebro, y hablábamos del papel que jugaba pues toda la salud intestinal, ¿no? ¿Qué papel juega la microbiota tanto en el neurodesarrollo como en estas afecciones neurodegenerativas? Mira, la microbiota es fundamental. Tanto el eje intestino-cerebro, sabemos que el nervio vago lleva el 80% de la información es de abajo hacia arriba, pero también el eje cerebro-intestino es fundamental. Si cualquiera de nosotros dos ahora tenemos un traumatismo de cráneo, en 2 horas tenemos alteración de la microbiota y permeabilidad de la barrera intestinal. Entonces, no sabía eso. No solamente es de abajo hacia arriba, que es lo más conocido, el eje intestino-cerebro, sino que es fundamental que pongamos de moda el cerebro, porque el cerebro maneja el intestino, el cerebro maneja la inmunología. De hecho, dentro del circuito límbico, mi cerebro en este momento sabe cómo está mi sistema inmunológico y puede ayudarle a aprender una respuesta inmunológica que pueda llegar a repetir en el futuro, por ejemplo, una respuesta contra un virus o contra una determinada situación, y eso lo hace mi cerebro. Entonces, la comunicación es bidireccional. Por otro lado, cuando en el momento del neurodesarrollo, cuando las neuronas se van a conectar, existe una presentación de antígenos. O sea, las neuronas tienen que decirle yo soy Sara y funciono bien, yo soy Sara y funciono bien, y se permite una conexión. Si viene Sara y no funciona bien o algo le pasa, de las 2 millones de mitocondrias, algunas funcionan, otras no funcionan, alguna tiene plástica, otra tiene metales, por determinada situación, ¿qué es lo que hace el cuerpo cuando hay algo que no funciona bien? Llama al sistema inmune. Entonces, el cerebro, por cada neurona, tiene cerca de 8 células gliales del sistema inmunológico, tanto la microglia como el astrocito. El astrocito, la célula de la barrera hematoencefálica, es una célula que puede funcionar como una célula inmunológica. El astrocito fabrica factor de crecimiento neurotrófico para que la neurona pueda elongarse. El astrocito le da glutatión a la neurona, el astrocito le da lactato a la neurona y sella la barrera hematoencefálica. Cualquier cosa que pase dentro del cerebro, el astrocito deja de funcionar como un soporte de la neurona y empieza a funcionar como una célula inmunológica. Se abre la barrera hematoencefálica, se abre la barrera intestinal. Entonces, claro, el cerebro genera un contexto, se activa el tono simpático, genera un contexto en el que cambia inmediatamente la microbiota y polariza el sistema inmunológico. Entonces, la microbiota puede llegar a ser una consecuencia de lo que pase dentro del sistema nervioso. Y después, en ese contexto en el que el astrocito no funciona bien y la barrera hematoencefálica está permeable y el sistema inmune está hiperactivado, puede ocurrir que ahora el sistema inmune periférico entre a ver un cerebro que no debería conocer, que está lleno de antígenos, porque en realidad no está terminado de mielinizar. Y yo siempre me lo imagino como una plaqueta de tecnología que no están los cables correctamente envainados con el plástico. Y entonces puede confundir proteínas de gérmenes, por ejemplo, estreptococo, con proteínas del sistema nervioso central, por ejemplo, receptores dopaminérgicos. Y eso genera lo que se llama PANDAS, que es síndrome neuropsiquiátrico agudo infantil, o PANS, porque puede confundir ya sea un estreptococo o cualquier otro germen con proteína del sistema nervioso central. Y dentro de ese gran saco de alteraciones del neurodesarrollo, que están todas catalogadas como autismo, existen estos fenómenos inmunológicos. Entonces, la neurología, la inmunología y el metabolismo son indivisibles, siempre. No podemos hablar de que haya una disfunción neurológica sin pensar que pasa algo en el metabolismo o que el sistema inmune no está reaccionando intentando solucionarlo. Y que, porque al final todo esto son, bueno, no sé, obviamente corrígeme si me equivoco, pero al final son adaptaciones que nos permitieron sobrevivir en un contexto completamente distinto, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado, sobre todo en el contexto actual, en ese contexto de modernidad que para ti y para mí es lo normal, para que a día de hoy hayan los niveles de autismo que hay, que son muy superiores a los que habían hace muy poco, hace 20, 30 o 100 Creo años? que tiene que ver con los tóxicos, con los que tenemos. Yo pensé que las madres hacemos el sistema nervioso de nuestros hijos con nuestra grasa y cuál es el tejido que más bioacumula tóxicos, plásticos, metales, que además estamos con una inflamación crónica
que polariza el sistema inmunológico constantemente para que sea más inflamatorio que antiinflamatorio regenerativo, que hay déficit de nutrientes críticos como la nutrición del mar y nutrientes fundamentales para el crecimiento del sistema nervioso central como zinc, selenio, yodo, magnesio y omegas. Entonces hay un montón de cosas que de verdad hacen que esto sea mucho más frecuente. También uno puede pensar que la contaminación ambiental, la contaminación electromagnética, montones de cosas, pero creo que el sistema inmune juega un papel preponderante en estas afecciones, igual que en todas, porque el cuerpo cuando pasa algo, su forma de solucionarlo es a través del sistema inmune. ¿Y es posible rastrear esa alteración? O sea, es decir, ¿dónde empieza esa alteración que puede modificar el desarrollo cerebral de un niño? ¿En la alimentación de la madre? ¿En el parto? ¿En la alimentación del niño? Eso está previsto. Hay un montón de estudios que hablan de que, por ejemplo, las madres que tienen obesidad o que tienen determinada alimentación, lógicamente, si hablamos de que uno hace el cuerpo de un niño con el propio cuerpo, las condiciones en las que uno tenga su propio cuerpo y la reactividad inmunológica que uno tenga en ese momento también es importante. Sí es importante que cada persona, igual que hablamos en adultos, que cada niño se estudie desde la medicina de precisión también. A muchos niños les hacemos test de metales pesados, ácidos orgánicos, test de microbiota, medición de marcadores de neuroinflamación, de función astroglial. Entonces, con eso uno tiene una idea de qué es de disfunción mitocondrial, tiene una idea de qué es lo que está pasando. El problema es que yo creo que es fundamental que dejemos de hacer diagnósticos clínicos. Hay que salir inmediatamente del reduccionismo clínico y farmacológico que estamos teniendo, porque estamos en el 2025 y las enfermedades se nos están viniendo encima. Seguimos con los diagnósticos clínicos y no avanzamos. ¿En qué punto afecta o en qué frecuencia, mejor dicho, consigues alteraciones de tipo, por ejemplo, de la microbiota en niños con autismo? ¿En qué frecuencia cuando los estudio? Sí. Cuando se estudian prácticamente en todos. Prácticamente en todos. Porque es, ya te digo, cualquier contexto en el cual el desarrollo neurológico no se esté dando de manera adecuada, va a haber una alteración de la microbiota. Tanto intestinal como oral, como muchas veces el contexto de sobrecrecimientos de, estreptococo que tiene relación con estos síndromes neuropsiquiátricos, o, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, COVID y demás. Pero sí es verdad que si uno los busca, prácticamente en la mayoría, no quiero decir en todos porque ahora estamos haciendo un estudio observacional de 400 niños con autismo acá en España, 200 niños con autismo y 200 sanos, que es financiado por el CDTI. La prevalencia de alteraciones en la microbiota es extremadamente alta. Pero no hay estudios tan grandes que nos digan realmente como para decirte un número, ¿no? Pero fíjate que si los buscas y tenés marcadores de neuroinflamación, lo segundo que tenés que hacer, tanto en adultos con enfermedades neurodegenerativas como en alteraciones del neurodesarrollo, lo segundo que tenés que hacer es buscar de dónde. Porque un niño no ha comido mal. Está recién nacido. O sea, comienzan a los 2 años. Muchas veces con alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, claro, no tenés tantos factores de riesgo que puedan haberse ido acumulando. La fisiología de lo que intenta solucionar o empeorar el problema es bastante noble. El problema es que uno la tiene que entender. Y eso es entender la normalidad. Y dentro de la normalidad buscas la patología. ¿Y si es una alteración de la microbiota, corrigiendo esa alteración mejora Parcialmente, porque el contexto neuroinflamatorio no lo estás mejorando del todo. Porque si el astrocito quedó funcionando mal, la microglia quedó preprendida, lo que ocurre es que estas células del cerebro, que es la microglia, que es el macrófago residente del cerebro, es una célula que sale del saco vitelino materno y que no se renueva como el macrófago periférico. Entonces queda una situación que se llama priming de la microglia o preactivada. Cuando la microglia queda preactivada y el astrocito queda permeable, cualquier próxima situación vuelve a reaccionar de una manera exacerbada, liberando un montón de radicales libres del oxígeno y todo lo que genera una actividad inflamatoria dentro del cerebro. Entonces, sí es verdad que mejoran, porque igual que mejoran con una dieta. Vos sabés que actualmente las alteraciones del neurodesarrollo y las enfermedades neurodegenerativas lo ponemos a una dieta sin gluten, una dieta antiinflamatoria, rica en nutrientes, mejoran espectacularmente.
porque estás disminuyendo el contexto. Ahora, que esa sea la causa, tengo mis dudas. Creo que es una consecuencia. Es una consecuencia de lo que pasa en el sistema nervioso central. Pero y si esa no es la causa, obviamente está ayudando a mejorar el contexto. Entonces, ¿cuál sería la causa? Hay muchísimas causas. Y era lo que yo te decía, cuando vos haces una presentación de antígeno entre dos neuronas, las neuronas pueden haber disfuncionado incluso intraútero y tener una disminución de su funcionamiento mitocondrial y que eso active caspasas, que activa el inflamasoma. Puede haber habido picos o bajadas de glicemia, puede haber problemas de déficit de micronutrientes importantes, en donde la sinaptogénesis no se da de manera correcta. También puede generar eso una actividad inmunológica. Entonces, puede haber depósito de tóxicos, de plásticos, de metales, un montón de situaciones. Puede haber incluso reactivaciones virales. Niños con otitis persistentes, permanentes. No sé si habrás escuchado que muchos autismos tienen infecciones a repetición en los oídos o adenoides. La microbiota puede ser causa, pero también puede ser consecuencia. Y una de las cosas principales que a mí me gustaría que quede claro es que así como existe el eje cerebro-intestino, el eje intestino-cerebro, existe el eje cerebro-intestino. Y que nos llamamos Sapiens, porque nuestro órgano que nos nombra como especie está acá, que es la caja negra, que es menos estudiable, que sabemos mucho menos y que estamos lejísimos de saber cómo funciona, estamos lejísimos. Que a lo mejor es más fácil hacer un test de microbiota que tratar de ver qué hay en 1 milímetro cúbico de cerebro. Bueno, y que ya de por sí el test de microbiota es una fracción mínima de todo lo que puede estar ocurriendo allí. Que un poco también allí siempre han sido mis dudas, ¿no? Esos test de microbiota, si se supone que estamos hablando de billones de bacterias, y luego el test de microbiota lo ves y tienes, no sé, ¿cuántos puede haber a día de hoy? 200, 300 cepas, no lo sé. O sea, realmente estamos un poquito jugando a ser dioses también cuando intentamos modificar. Sí, están como cada vez mejorándose las técnicas que se hacen por secuenciación genómica y demás. Ya no son PCR ni son cultivos, aunque muchas veces en la pública siguen existiendo los cultivos. Pero sí es verdad que uno no sabe qué tan fidedignos son. Pero sí están siendo cada vez más críticos en la información que dan, porque la ciencia va avanzando. El problema es que la medicina avanza mucho más lento que lo que avanza la ciencia. Y que tú decías algo curioso antes de que no sabemos qué somos, no nos conocemos, no vinimos con manual. Entonces ¿sabes? Nos cambiaron el contexto tan rápido que yo creo que es un intento también de nuestro cuerpo, nuestro organismo, intentarse adaptar a un entorno que es completamente desconocido para él. No hay programas genéticos para adaptarnos a esto. O sea, nuestro sistema inmune no sabe lo que es un plástico. Nuestro sistema inmune no sabe lo que es una nanopartícula. Puede montar una respuesta súper potente contra una bacteria. Eso nos ha salvado la vida miles y millones de veces. Ahora, ¿qué? El dióxido de titanio. ¿Qué sé yo? El sistema inmune dice, entrá, metete acá a la célula, activa el inflamasoma. Y si entra el sistema nervioso, activa caspasas. O sea, nosotros tenemos este maravilloso cuerpo organizado para otro tipo de vida. Si nosotros conociéramos cómo venimos formados y cuáles son las adaptaciones evolutivas que nos llevaron a los sapiens a ser lo que somos hoy, creo que cuidaríamos muchísimo más el cuerpo. El problema es que la mayoría de la gente no sabe. Fíjate que somos la única especie a la que hay que decirle cuántas veces tiene que comer en el día. Es loquísimo. Cuando el resto lo hace de forma intuitiva. Claro, pero ¿qué pasa? Es que hay tantas cosas que actualmente te alteran la sensibilidad hipotalámica que ya ni siquiera sabes, o te genera una neuroinflamación hipotalámica o una resistencia hormonal a que las neuronas no sepan si hay o no hay energía, que después no podés ni siquiera confiar en sí. Che, ¿tengo hambre yo? Es verdad que uno tiene que terminar dudando si tienes o no tienes hambre. Pero es una locura. Que tengo hambre, pero acabo de comer, pero es brutal. Y además, pensá que el cerebro, como el único síntoma que tiene para decirte que tiene déficit de algo, muchas veces es decirte no tengo energía o tengo hambre. Y a lo mejor le falta magnesio, y la forma de decirte que le falta magnesio es tengo hambre o tengo sueño. Pero tengo hambre, vos tenés una masita. Entonces, cuando necesitas comer magnesio, el cerebro no
recuperó lo que realmente estaba buscando, tiene que aumentar más aún sus niveles de dopamina para hacer una búsqueda. Y entonces ahora es mucho más difícil, pero no es la primera vez que te pide que busques algo y le das otra cosa. Y a lo mejor después le das otra cosa, una cerveza con una masita, con unos maníes, y tampoco le das magnesio. Y entonces tiene que aumentar mucho más los niveles de dopamina. Entonces los circuitos de búsqueda están constantemente hiperactivados. Y el síntoma, lo que te está diciendo que busques, a lo mejor es hambre o es sueño. Porque ¿cuántos síntomas tenemos? ¿Para cuántas necesidades que podemos tener biológicas? Entonces, claro, no venimos con un manual. No estamos viviendo una vida adecuada al contexto. No estamos adecuados al contexto y no se hace medicina de precisión. Es un poco, bueno, tú eres madre, es un poco como con los bebés, ¿no? El bebé llora y puede tener distintas necesidades, pero la forma de comunicarlo es a través del llanto. Tú como madre pues tienes que identificar si es que, no sé, si hizo pupú, si tiene hambre, si tiene alguna otra necesidad, pero la forma de comunicarlo siempre es la misma. Tal cual, y nosotros no tenemos tanta variedad de síntomas como cosas que nos pueden estar pasando. Claro, en este contexto moderno en el que vivimos. Te iba a preguntar, si esa alteración en el neurodesarrollo se detecta lo suficientemente temprano, ¿se puede revertir el daño? Muchas veces sí. Muchas veces sí. El problema es que nunca se detecta o pocas veces se detectan lo suficientemente temprano. ¿Y qué debería hacerse teniendo en cuenta que, sobre todo porque a día de hoy, como ha aumentado tanto la prevalencia de autismo, qué se debería estar haciendo para prevenir algún Yo creo que tipo se debería estar dando mucha más información, pero además se debería estar pregonando la medicina de precisión y todo esto dentro de lo que es la salud pública y la atención primaria. Porque si yo voy a llevar a mi hijo porque no me mira o porque no dice palabra y me dicen va más lento, espera, va más lento, y yo le digo no, mira, que después de enfermarse o después de las vacunas venía bien y perdió contacto y demás. Y, bueno, entonces, ¿para qué vas a buscar si no vas a tener respuesta? Porque estamos hablando de 1 cada 36 niños. 1 cada 36 es una locura. Entonces, claro, pero si uno va a buscar una respuesta y no la va a obtener, también es como un poco como cuando el policía caza al ladrón, pero por la justicia lo dejan salir inmediatamente, el policía dice, claro, me lo llevo. Sí, llega un punto que ya no lo vas a atrapar. Claro, ¿qué vas a hacer? Entonces, creo que la divulgación, pero en este sentido, hace falta mucha más investigación. Hace falta mucha más investigación en todo este tema. En que realmente a los niños se les puedan hacer test de medicina de precisión, de microbiota, ácidos orgánicos, dosar cómo es el sistema inmunológico, cómo están funcionando, si tienen marcadores de permeabilidad, dosar cómo están sus niveles de complejos B, si los activan bien o no, si metilan bien y demás. Repito, salir del reduccionismo clínico de se golpea, pega, no presta atención, no se queda quieto, fármaco. Ya vamos a entrar en la sobremedicación. Has mencionado algo que es un poquito polémico y seguramente va a haber que censurarlo en algunas redes sociales. Es el tema de las vacunas. Ciertamente lo hablaba también con Pablo, que sé que le conoces. Hemos pasado de 5 o 7 vacunas a casi 30 prácticamente. ¿Qué papel juegan las vacunas en el tema del autismo sobre todo? Mira, yo no creo que las vacunas sean el problema. El problema es que coincide el momento en el que bajan los anticuerpos maternos que se transmiten por placenta, que duran aproximadamente 1 año y medio, 2, empieza la inmunodeficiencia transitoria de la infancia y en ese momento se producen las inoculaciones. Igual en ese momento también los chicos empiezan las guarderías y demás. Entonces, muchos niños que venían con procesos de neurodesarrollo aparentemente normales, mientras el sistema inmunológico de sus mamás los protegían, ahora que están desprotegidos y que empiezan a tener un contexto más inflamatorio, llámese por las vacunas o por las infecciones o por contagiarse de los primitos y de los amigos, porque empiezan a gatear, estar en el piso, a llevarse toda la boca también, ¿no? No sabemos, no podemos echarle la culpa a las vacunas. Yo no soy antivacunas, para nada. Pero coincide, no porque sea causa-consecuencia, ¿no? Pero bueno, creo que teniendo más cantidad de datos, uno puede evaluar qué niño viene a lo mejor con determinado tipo de retraso, si tiene un hermano que tenga características, que sabemos que muchas veces si existe un hermano con autismo o con una alteración del neurodesarrollo, ellos tienen un 19% más de posibilidad de tenerlo. Entonces a lo mejor se podría ver
retrasar unos meses, hacer una analítica, no sé. Hay que buscar la forma. O sea, digo, estamos en el 2025, recursos tenemos para estudiar. El problema es que se necesita un poco más de ganas de hacer cosas. Sí, o sea, prácticamente, según lo que dices tú y lo que yo he investigado también, sería una cuestión de, más un problema de timing, o sea, es decir, del momento en el que se le ponen, que de por sí a lo Sí, por supuesto. a lo Por que pueda supuesto, estar porque generando. claro, no vas a exponer a una criatura a una meningitis. Pero sería una locura decir eso. No los vacunas. Pero claro que las vacunas salvan vidas. Claro. El problema es cuándo y a quién. Tú hablabas de medicina de precisión para evitar muchos de estos problemas de neurodesarrollo, pero sería una medicina de precisión en la madre antes de la concepción. Y eso sería lo ideal. Claro que sí. Claro, ¿no? O sea, tendría que cuidarse la madre antes, bueno, la madre y el padre, no, Sí. que no hay que dejar al padre por fuera. No. Pero sería antes de la concepción. Sí. No esperar al momento en el que el Lo niño ideal es que nazca. todos estemos sanos la mayor cantidad de tiempo posible, porque como dijimos al principio, claro, cuando una enfermedad se diagnostica, en general llevas 20 años en que el cuerpo esté intentando zafar. Entonces, claro, sobre todo las enfermedades neurológicas o neurodegenerativas, en las que ya el cuerpo intentó implementar todos los cambios posibles para que la enfermedad no sea presente, porque el cuerpo tiene un montón de mecanismos. El problema es que no lo logró. Y en el medio y antes se venían acumulando signos y síntomas en los que yo digo, y siempre digo, hago mea culpa, que es lo que a mí me llevó a estudiar psiconeuroinmunología, medicina de precisión y medicina ortomolecular. Hace unos 10 años atrás, si vos venías a mi consulta y me decías, Sara, tengo problemas de memoria, me cuesta estar atento y concentrado, yo te hacía un mini mental y te decía, tranquilo David, no tenés Alzheimer, volvé cuando tengas, porque yo hasta acá no tengo más nada para hacerte. Más que medirte un hemograma, a ver cómo estaba el hierro y cómo estabas de complejo B. Ahora sé que es mucho más detrás de eso. Claro, pero si yo voy a esperar a que pase eso, por eso digo que la medicina necesita avanzar un poco más rápido, porque las respuestas a los problemas son ahora y las enfermedades están creciendo, se están triplicando. ¿Qué harías hoy con la información que tienes si se te presenta un paciente con un caso similar? Con un caso de que me venís y me decís que tenés problemas de memoria. Sí. Bueno, lo primero que haría sería intentar ver cuál es tu estilo de vida. Porque a lo mejor me decís, mira, Sara, tengo problemas de memoria, pero no duermo, tomo alcohol, como un montón de veces por día. Existe. Y bueno, entonces, claro, es que ese órgano de verdad va a sufrir porque, claro, que memorizar no es una cuestión de vida o muerte. Después habría que estudiarte, de verdad. Se pueden dosar tu producción de neurotransmisores, se pueden ver tus nutrientes críticos, cómo están tus complejos B, si metilás, si no metilás. Ya, repito, la producción de acetilcolina, cómo está tu cortisol. A lo mejor tenés cortisol alto no solo por estrés, sino que puede estar alto también por un contexto inflamatorio. El cortisol es una hormona antiinflamatoria, mucha gente la tiene alta por un contexto inflamatorio. El cortisol es sumamente dañino tanto para el hipocampo como para la corteza prefrontal. Muy, muy, muy dañino para la corteza prefrontal, que genera estos síntomas disejecutivos que te decía antes, que no cumplen con criterios de enfermedad degenerativa del lóbulo frontal. Y la gente anda así por la vida. Inflamada. Neuroinflamada. Bueno, inflamada en general, claro. también. Y más allá de, o sea, de todo lo que tiene que ver el estilo de vida, porque me da la sensación un poco de que se ha normalizado también en la sociedad de eso de, es que se me olvidó tal cosa, bueno, sí es la edad. Sí. Pero es como que cada vez es antes, ¿sabes? Yo veo mujeres, por lo menos amigas de 40, que son muy jóvenes o incluso personas de 50, 60 años, y ya tienen muy normalizada la falta de memoria. ¿Qué tan antes está llegando todas esas afecciones, sobre todo tema relacionado con el Alzheimer? Lo que pasa es que era lo que te decía antes. Las enfermedades neurodegenerativas están creciendo, pero hay un amplio abanico de disfunciones que no son enfermedades o que no están catalogadas como enfermedades. Las fallas mnésicas. Ser disejecutivo, no puede tomar una decisión. No tener capacidades de creatividad. Se normalizó. Claro, es verdad que hay un momento en la vida de las mujeres que por cuestiones hormonales esto se ve exacerbado, ¿no? Pues vos pensá que nosotras tenemos ciclos hormonales y que muchas veces la producción de neuroesteroides también va bajando y los neuroesteroides son fundamentales. Y además las mujeres tenemos un sistema inmunológico más reactivo que los hombres, por lo tanto la neuroinflamación nos pega bastante peor. El contexto inflamatorio suele ser más severo en la mujer y además las mujeres tenemos un cuerpo calloso bastante más ancho que el del hombre, entonces transmite mucha más información con un cerebro más caro desde el punto de vista energético.
Solemos tener más resistencia a la leptina, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos varias cositas que hay que evaluar. Hay que evaluar, porque eso no necesariamente tiene que llevar a que tengas un Alzheimer, porque el Alzheimer es una enfermedad específica, una anatomía patológica específica. Pero claro, si yo tengo una genética, más sumo una hipercortisolemia, más tengo déficit de nutrientes, tengo una alteración de la microbiota, un virus herpes que se reactiva cada vez que me estreso, y bueno, como me voy comprando la ficha, ¿voy a esperar a que el Mini-Mental me dé positivo? ¿Qué es el Mini-Mental? El Mini-Mental es una evaluación neurocognitiva básica de memoria, fundamentalmente de funcionamiento del hipocampo, para saber realmente si cumplís criterios para un Alzheimer o no. Es una evaluación muy básica que se hace en la consulta clínica, no es neuroimagen ni nada, ¿no? Sabes tu nombre, tu apellido, dónde vivís, para evaluar las funciones fundamentalmente del hipocampo, de la construcción visoespacial y de la memoria. No de la memoria de trabajo, sino de la memoria semántica biográfica. Y todo esto que esté llegando mucho antes, este tipo de enfermedades neurodegenerativas, más allá del estilo de vida, ¿qué relación tienen con, que creo lo mencionabas antes, con la resistencia a la insulina? Es que el Alzheimer se dice diabetes tipo 3. Hay áreas del cerebro que tienen receptores tanto a insulina como a la leptina. La leptina es esta hormona de la grasa, que es una permitina energética. El hipocampo está lleno de receptores de insulina y de leptina. Vos imagínate que son áreas muy, muy, muy demandantes de energía. No solo esa, sino por ejemplo el área tegmental ventral también tiene receptores de insulina y de leptina, porque claro, si yo no como y mi cerebro no sabe, si yo tengo una buena señalización, listo, Sara comió, Sara tiene insulina, Sara tiene leptina, mi área tegmental ventral tiene que liberar dopamina para que yo vaya a buscar comida. Entonces, claro, mucha gente puede estar hiperdopaminérgica por tener una resistencia central a la insulina y a la leptina. Es decir, pueden estar con ansiedad por tener una resistencia a la insulina o a la leptina a nivel central. A esos pacientes vos le vas a reducir el nivel, la cantidad de comida. En principio no. Claro. Se van a poner más ansiosos y la dieta no te la van a hacer. Eso hay que medirlo. Y esos son factores de riesgo que están estudiados para las enfermedades neurodegenerativas, porque esas áreas del cerebro son dependientes de, entre otras cosas, de esta señalización hormonal. ¿Y si se lo conoce como diabetes tipo 3, quiere decir que es reversible? En un punto es reversible, depende del daño neuronal que exista. Volvemos un poco siempre a lo mismo, ¿no? Porque nosotros sabemos que, hablando específicamente del Alzheimer, en que hay una alteración de la proteostasis de proteína beta-amiloide y tau hiperfosforilada, si ya hay un daño axonal y una pérdida neuronal severa, bueno, si bien hay un área específica del hipocampo que tiene neurogénesis, sabemos que clínicamente puede llegar a ser irrelevante como para regenerar un Alzheimer. Todo depende. Nosotros hoy sabemos que la proteína beta-amiloide es una proteína que fabrica el sistema inmunológico. De hecho, es parte del biofilm de los gérmenes. De hecho, la enfermedad de Alzheimer se vincula mucho a, por ejemplo, disbiosis orales con porfiromonas, incluso dentro del cerebro, o con proteasas de la porfiromona que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y generar neuroinflamación. Y esa proteína beta-amiloide empieza a tener un depósito. La proteína beta-amiloide es anterior al depósito de tau. La tau se empieza a hiperfosforilar, muchas veces se hiperfosforila también por el contexto neuroinflamatorio. La proteína tau es una proteína intraneuronal que también es patognomónica de la enfermedad de Alzheimer, y entonces el sistema inmune vuelve a querer limpiar. Y el sistema linfático, cuando el paciente tiene que dormir, tiene que limpiar. ¿Y qué pasa con estas personas? Todos esos mecanismos empiezan a sufrir un problema crónico porque no puede llevarse a cabo, y la neurona termina por tener una degeneración, y entonces uno, dentro de acá unos años, dice, se olvida de las cosas, se desorienta, tiene Alzheimer. Pero esto está pasando mucho tiempo antes. Cuando el paciente se pone nervioso y no sabe dónde está y medio que se desorienta y decís, uy, mirá, hizo un pico de cortisol, adrenalina, noradrenalina y no sabe dónde está, y le cuesta 2 o 3 días recuperarse y
tiene una falta de sensibilidad a la insulina, a la leptina, necesita comer de manera constante y tiene antecedentes familiares y le cuesta estar atento y concentrado y tiene herpes a repetición y tiene una gingivitis y tiene una POE y tiene mercurio. Bueno, tiene un par de cosas para que acá unos años le hagamos un diagnóstico. Claro. Pero claro, es que el diagnóstico yo se lo voy a hacer muchas veces cuando venga y me diga, o lo traiga a la familia, porque tienen anosognosia, es decir, no se dan cuenta de la propia enfermedad, no sabe dónde está, me repite 1000 veces las cosas. Hay que llegar antes al diagnóstico, porque todos estos caminos, toda esta película, no tiene un síntoma relacionado muchas veces con la enfermedad. Pero sí, son disfunciones que se deben tratar. Claro, el problema es que como tenemos tan normalizada esa película de la que hablas tú, llegamos siempre tarde a todo. O sea, por eso te preguntaba antes si eran diagnósticos tardíos. O sea, ¿cuál es no sé si hay una primera señal clara, obviamente creo que es complejo, pero ¿a qué deberíamos estar atentos, sobre todo una persona que tiene un mal estilo de vida, una mala alimentación? Y eso era lo que un poco te decía al principio. Yo creo que una de las primeras cosas es sentirte con bajo nivel de energía, no solo físicamente, sino intelectualmente. Y para estas disfunciones existe la medicina funcional. Porque es medicina en la cual uno va a intentar buscar estas disfunciones, que a lo mejor no cumplen criterio de enfermedad. Yo Claro, como el problema es que neuróloga, la claro. gente llega tarde siempre. O sea, cuando va a una consulta contigo con cualquier médico funcional, es porque ya está, Sí, llegan que no siempre da a lo más. último. Sí, es que lo que uno tiene que intentar dejar de mensaje es que la enfermedad existe mucho tiempo antes que uno pueda hacer el diagnóstico. Que mucho tiempo antes da una cantidad de signos muy inespecíficos que uno no sabe qué enfermedad va a tener. Pero que la película en general es la misma para todas. La desincronización de los ejes de estrés, la apertura de barreras, el cambio en la microbiota, las resistencias hormonales, la disfunción mitocondrial. Esa película está en la enfermedad cardiovascular, está en las enfermedades de la piel, está en la artrosis y están las neurodegenerativas. Entonces, ¿por qué vamos a esperar? Claro, porque tú de hecho hablabas de la fatiga y la fatiga la comparten muchas de esas enfermedades. Es que si vas al mecanismo molecular, termina siendo la disfunción mitocondrial. La desincronización de los ejes de estrés, la cronodisrupción, la desincronización de ejes en general entre el tono simpático y el parasimpático, la permeabilidad, la inflamación crónica. Entonces, claro, es como una película. Después cada enfermedad tiene descriptas diferentes cosas. La película es universal, pero el Alzheimer, por ejemplo, tiene más descripto determinados patógenos. A lo mejor otras no. A lo mejor después terminan teniendo todo lo mismo. Vos viste que vamos como recién avanzando muy de a poco. Pero bueno, Alzheimer tiene lo suyo, Parkinson tiene lo suyo. Después las enfermedades tienen como algunas características especiales de gérmenes con los que se han vinculado un poco más. Esclerosis múltiple tiene los suyos. O tóxicos están más vinculados con determinado tóxico uno u otro. Pero insisto, el mecanismo de funcionamiento por el cual el cuerpo intenta resolver pero no puede resolver es este. Y es bastante generalizado. Claro, que muchas veces eso yo siempre digo que al final el cuerpo no habla español, no habla nuestro idioma. O sea, la forma de él expresarte que algo está mal es con síntomas que lamentablemente pues estamos acallando, aliviando, hasta que ya no soportamos más esos síntomas y pues obviamente lo que te decía, llegamos un poco tarde. Te iba a preguntar algo, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de el déficit de atención? Porque sé que aquí hay como una discusión, hay gente que dice que es un mal diagnóstico. ¿Qué piensas de eso? Es un poco lo mismo, está como de moda. Está como de moda, es que hay un problema de funcionamiento, una disfunción en la capacidad de tener adrenalina, noradrenalina y dopamina en el lóbulo frontal y mantenerte enfocado. Sigue siendo una disfunción del lóbulo frontal, que era lo que te decía, tanto muchas veces tiene que ver con el estilo de vida, y después existen problemas del neurodesarrollo en el cual el lóbulo frontal no se ha desarrollado como debería y por lo tanto sí existe un déficit de atención de los que se vienen diciendo desde hace 20 o 30 años. O sea, no existe una capacidad de atención con una capacidad inhibitoria de la necesidad de movimiento y demás.
Es como o la enfermedad propiamente dicha o la disfunción de ese circuito. ¿Y qué relación crees que tiene que esté de moda el déficit de atención con el mundo dopaminérgico en el que vivimos? Creo que tiene mucho, porque en realidad para que nosotros podamos estar atentos de una cosa a la vez tienen que ocurrir varias cosas. Yo en este momento en el que te estoy prestando atención a vos, por ejemplo, gran parte de mi cerebro está inhibiendo un montón de inputs propioceptivos e interoceptivos. No sé si estoy cruzada bien de piernas, si tengo apoyado, qué es lo que tengo apoyado, si tengo ganas de hacer pis o de tomar agua, lo está inhibiendo de manera permanente. Entonces, claro, existen un montón de funciones que se van dando al mismo tiempo y que cuando estás en un mundo excesivamente dopaminérgico, hay un montón de eventos que tienen que ocurrir en el cerebro que no se dan. Yo para estar atento con vos ahora, además de tener que inhibir todo eso, mi cerebro, por ejemplo, tiene que estar fabricando interferón gamma, que es parte del sistema inmunológico, es una citoquina del sistema inmunológico, porque sabe en este momento que si yo estoy con gente me tiene que proteger de virus. Y esta misma citoquina hace que mis neuronas inhibitorias de la corteza frontal fabriquen GABA y me inhiban el ruido de fondo y yo pueda estar prestándote atención a vos. Es decir, volvemos a lo mismo. La neurología, el metabolismo energético y la inmunología jugando las tres juntas en este momento para que yo pueda estar atenta acá y concentrada y funcionando bien. Cómo funcionamos inmunológicamente, cómo funciona en general el metabolismo energético y por lo tanto lo que sufren estos circuitos del cerebro que son los evolutivamente, yo digo, es un lujo que funcione bien en la vida moderna. Bueno, sí, hay varias cosas a la vez que tienen que ver. Lo mismo que hablábamos recién con los síntomas, cuando el cerebro pide algo y vos no se lo das y aumenta los niveles de dopamina y entonces estás hiperdopaminérgico de manera constante, la dopamina tiene que tener una señalización para cerrar el circuito de búsqueda. Si no estás, ¿cómo se cierra el circuito de búsqueda? Porque los humanos buscamos y buscamos. La dopamina se transforma en morfina y en endorfinas y eso cierra el circuito de búsqueda junto con oxitocina y péptidos cannabinoides. ¿Qué tasa de resistencia a la morfina tenemos los humanos? Altísima. A las endorfinas, cada vez que estamos estresados también liberamos endorfinas, por lo tanto tenemos gran cantidad de resistencia a las endorfinas. Entonces, hay muchísimas cosas que no sabemos cómo funcionamos y por eso funcionamos mal. No sabemos para qué estamos hechos. Yo siempre digo, es como llevar un Fiat 600 a 900 kilómetros por hora subiendo una cuesta y querer que dure 70 años disfrutando del camino. Y a veces no es así. Tampoco es parar 100%. Pero si uno supiera mejor, y eso estamos estudiando e intentamos divulgarlo, y seguramente la neurociencia y las ciencias van a cambiar, porque esto recién arranca. A lo mejor lo que estoy diciendo ahora, dentro de un año, tengo que venir y decir, no, esto no es así. Claro. No lo sé, sí. Pero bueno, lo importante es siempre seguir leyendo y seguir teniendo la capacidad de tener plasticidad neuronal para seguir en esta rueda de productividad. Porque sí, así como la información va cambiando cada vez más, lo que hablábamos antes, la información y el mundo va generando tanta cantidad de contenido que si el cerebro humano está rígido y estructurado, dice, no, esto no puede ser así. Pero si el cerebro no tiene energía, el cerebro es un órgano que además de tener un alto consumo energético, intenta por todos los medios no gastar. Se genera una resistencia neuronal al cambio. Los circuitos no se quieren desadaptar, desaparecer y generar carreteras nuevas. Porque la gente cree que generar un hábito, un conocimiento es algo que está acá afuera. No, es generar carreteras de información. Para eso necesitas factor de crecimiento neurotrófico, un montón de sustancias. Como si a mí se me ocurre construir una autovía o un puente y no tengo material y no tengo energía. ¿Y cuánta gente quiere cambiar sin tener energía? Un montón. A nadie se le ocurre hacer una casa si no tiene el material. Porque a mí se me ocurre generar información, tomar decisiones o diseñar una vida nueva cuando no tengo energía. ¿Y cómo controlas esa adicción a la dopamina, sobre todo en esas generaciones más pequeñas? Creo que es fundamental tenerlos más en la naturaleza. Por eso me mudé a Mallorca. Claro. Sí, creo que es fundamental tenerlos en la naturaleza.
Porque claro, sí que me he dado cuenta de que si tú un niño... Es curioso porque un experimento que vi hace un tiempo, tenían al mismo niño con déficit de atención, lo tenían obviamente haciendo una tarea que no le gustaba y veías al niño dando vueltas, distrayéndose y tal. Y luego lo ponías a hacer algo que sí le gustaba y estaba completamente enfocado. Entonces no es una cuestión de que... por eso te comentaba al principio que hay muchos profesionales que piensan que es un mal diagnóstico. Muchas veces es una cuestión de contexto. Obviamente si tú lo tienes hiperestimulado constantemente y luego lo llevas a la naturaleza donde hay cero estímulos, se va a aburrir. Se van a aburrir. Sí, mis hijos se aburren y yo les digo que es perfecto que se aburran. Claro, la creatividad solo surge en esos momentos. Si no, el mundo va a ser dirigido por 3 o 4 personas que se mantengan creativas y el resto que vamos a estar abajo en medio de la rueda del hámster. Y eso no puede ser así. Pero ¿cómo generas creatividad? El problema es esto, es que tiene que haber momentos en los que de verdad nosotros podamos embebernos de toda esta información, porque toda esta información tiene que entrar y nosotros la tenemos que poder manipular. O sea, no puede estar únicamente en la tablet o en el ordenador, nosotros la tenemos que poder tener en nuestro cerebro y eso es carísimo. Eso es carísimo. Pero además nosotros tenemos que tener momentos de creatividad propia. Vos sabés que según la ley de Hebb, 2 neuronas que disparan juntas están destinadas a conectarse. Si las neuronas están no se conectan. Una única neurona que haga ¡pum! Genera una onda de conexión mucho mayor a estar hiperdopaminérgico con mucha actividad desorganizada y desordenada. Por eso es que se usan muchas técnicas de meditación como mindfulness o como justamente no hacer nada para que puedan generarse nuevas conexiones neuronales, nuevas ideas, más neuroplasticidad y es fundamental. Entonces, es fundamental tener momentos en los que podamos adquirir toda esta información y que estemos con mucha actividad y también necesitamos contextos y momentos en los que no estemos así. Pero ¿por qué nos hacemos adictos al contexto de ese desorden o esa hiperestimulación que probablemente no te aporte mucho, sobre todo, bueno, dependiendo de dónde venga? Y le huimos tanto a ese aburrimiento, a esos momentos de descanso. Mira, si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, en términos evolutivos, la mayoría de las personas somos más dopaminérgicas. Las personas que tenemos, vos sabés que la síntesis de neurotransmisores viene determinado genéticamente, receptores largos y cortos de dopamina y también receptores largos y cortos de serotonina y mismo las enzimas, puedes tener una triptófano hidroxilasa que ande más lento o no y los mecanismos de detoxificación de todos estos neurotransmisores también vienen determinados genéticamente y también de cómo esté funcionando el hígado y el microbioma también interfiere en qué tanto podamos, por ejemplo, eliminar dopamina. Muchos niños con trastorno de déficit de atención tienen sobrecrecimiento de Clostridium que inhiben, en el intestino, que inhiben el proceso de eliminación de dopamina. Entonces muchas veces se trata el microbioma y los niños se relajan. En términos evolutivos, los dopaminérgicos son personas que son mucho más proactivas y además suelen tener un sistema inmune un poco más, digamos, adaptado a que funcione más rápido. Entonces, a la naturaleza siempre le combino los dopaminérgicos, más que los serotoninérgicos. Hay estudios que hablan de que en la población hay muchas más personas dopaminérgicas, pero aparte el estímulo dopaminérgico es bastante adictivo. No es muy adictivo estar en la playa haciendo nada. Yo lo disfruto, pero también lo hago porque me obligo a hacerlo. Pero claro, estás en esos circuitos adictivos y eso te genera más dopamina. Por eso te digo, hay que aprender a cerrar esos circuitos que también se utilizan para búsqueda, pero también favorecer otros circuitos que tienen que estar presentes aunque tus neurotransmisores sean más del tipo dopaminérgico. Podés fabricar serotonina. Lo que pasa es que en un contexto inflamatorio nadie fabrica serotonina. Porque si vos tenés citoquinas inflamatorias o cortisol, la serotonina se va a fabricar ácido quinolínico, que es neuroexcitatorio. O sea, a la naturaleza no le interesa que nosotros estemos tranquilos, relajados. Pero por una cuestión de supervivencia, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, prefiere fabricar ácido quinolínico, que es neuroexcitatorio, para que vos puedas defenderte y estar más alerta, y menos serotonina. Y resulta que la serotonina después se tiene que metilar a melatonina.
O sea, la serotonina tiene que metilarse a melatonina. Entonces, en contextos inflamatorios vas a estar más dopaminérgico, más neuroexcitable, sin sentirte bien y sin poder dormir. ¿Pero crees que somos, en este contexto moderno, somos adictos a la dopamina porque la dopamina antes era un lujo? O sea, no estaba tan disponible como la tenemos ahora. No sé si es porque es una adaptación moderna que lo elegimos o porque nos es muy difícil frenar la cantidad de estímulos que estamos teniendo. Es muy difícil frenar la cantidad. Yo lo veo con mis hijos cuando quiero sacarle la tablet. Es prácticamente imposible, la tablet, el teléfono o demás. Pero no sé si tiene que ver con que antes no teníamos tanta dopamina. Si uno lee a Yuval Harari, él dice que la dopamina, empezamos a ser más dopaminérgicos cuando al presente ya lo teníamos técnicamente solucionado. Si vos no tenés para comer hoy, no podés pensar en mañana. Si viene la otra tribu y te puede matar, vos no vas a pensar en mañana. No vas a estar haciendo otras cosas. Estás en el presente viendo cómo vivir y sobrevivir. Entonces, también la dopamina es algo moderno dentro del cerebro humano. La dopamina, además, es muy oxidante para el cerebro. Tanto en sus mecanismos de deaminación enzimática, tanto enzimática como no enzimática, es bastante neurooxidante. El cerebro es un órgano muy oxidable por su consumo energético, por su densidad mitocondrial y aparte porque es grasa. O sea, ¿crees que prácticamente vamos de cara a una de las generaciones más enfermas, incluso a nivel cognitivo, ¿no? O sea, con toda esta oxidación. Con el proceso oxidativo y neuroinflamatorio, yo creo que sí, lo dicen los números, no lo digo yo. Claro. Hay una proyección de que se triplique de acá al 2050 las demencias. Las mujeres más de 80 años, la proyección es que más del 30% de las mujeres mayores de 80 años tengan demencia en el 2050 y un 12% de los hombres. Casi la mitad. O sea, la mitad de la población de más de 80 años para el 2050 tendrá demencia. ¿Por qué más un horror. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres? Muy buena pregunta. Yo creo que por todo lo que venimos hablando, porque neuroinflamatoriamente las mujeres respondemos más, o sea, tenemos más contexto, no más contexto, sino más respuesta inflamatoria, porque nos quedamos sin hormonas cerca de los 40, 50, porque tenemos cambios hormonales. Igualmente desde antes, vos pensás que la progesterona, que es una hormona súper neuroprotectora, si tenemos cortisol alto y estamos estresadas, la dejamos de producir. ¿Cuántas mujeres tienen ciclos en lugar de 28, de 24? Y antes de los 24 ya hay 5 días que no duermen. Entonces, claro, si la menopausia, la perimenopausia empieza a los 45, muchas tenemos, porque entre las cuales me sumo al grupo, un montón de años antes de disfunción de progesterona y neuroesteroides. Entonces, tenemos contextos en los que además tenemos un tipo de atención, además somos mucho más menos sensibles al cortisol, porque claro, generamos estrés. Ustedes tienen testosterona, la testosterona es una hormona que te hace sentir fuerte, que nosotras tenemos más determinado tipo de conexión por el que somos más sensibles a cuestiones emocionales, entonces aumentamos muchísimo el cortisol. El cortisol también es neurotóxico, más que si si generamos todas estas disfunciones hormonales también, y si además inflamamos mucho más, también tenemos más cortisol, entonces tenemos todas para tener más. El problema es que, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué? ¿Solo miramos los números? Porque esto que vos te preguntás, ¿por qué las mujeres 30, 32 y los hombres 12? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Si estamos diciendo que esto aparece 20 años antes. Entonces las mujeres que tendrían entre 50 ahora ya estarían teniendo mecanismos para que en el 2050 estén engrosando un 30 o un 35% de la lista de demencias. ¿Y qué están haciendo? Claro, no se trata de solamente sentarnos y ver los números, sino de hacer algo. De tener propuestas con claro. Los números, ¿no? El problema es que las propuestas tienen que ir tendientes a la prevención. Y también es muy difícil generar muchos cambios cuando vos lo hablás desde el punto de vista clínico, ¿no? Mira, podés llegar a tener un Alzheimer a tal edad, por eso hace tal y tal cosa. Pero si vos le dosás
una curva de cortisol, tienen problemas con el cortisol, con la insulina, con la leptina, tienen déficit de nutrientes. Le haces un test un poco más profundo desde el punto de vista neurocognitivo. Les dosas metales pesados, ves cómo funciona, qué funcionamiento metabólico mitocondrial tienen. Es mucho más fácil que la gente se adapte a los cambios que tienen que hacer. Lo está viendo, salió de su sangre. Tú has mencionado antes el tema del descanso y qué papel juega el descanso sobre todo en disminuir esa neuroinflamación que estamos viviendo como El descanso población. es fundamental. Si quieres vivir 90, tienes que dormir 30, dicen. Y eso es fundamental. 1/3 de nuestra vida debería ser descansar. Pensá que el sistema linfático, que es el que limpia el cerebro de toda esta cantidad de producción de residuos de actividad metabólica que tiene el cerebro, se limpia durante la noche. Y no en cualquier momento de la noche. La gente cree que el cerebro es ¡ting!, una perillita y apagarlo. El sueño tiene ciclos. Y cada fase del ciclo, desde el sueño superficial hasta el sueño profundo y el sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos, tiene una función y determinados neurotransmisores que apoyan esa función. El sistema linfático funciona si hay buenos niveles de melatonina y es parte del biorritmo. Entonces, en las primeras horas de la noche, en los que hay sueño más profundo, el flujo linfático de la arteria a las venas, que se descubrió hace poco, antes se creía que no existía este sistema de limpieza del cerebro, ocurre en las primeras 2 o 3 horas de la noche, fundamentalmente en las personas jóvenes. En las personas adultas el flujo linfático va disminuyendo. Ahora, por ejemplo, los japoneses para la enfermedad de Alzheimer hacen anastomosis entre la yugular y los linfáticos para mejorar el drenaje, porque en los pacientes adultos, no solo a nivel del sistema nervioso central, sino que a nivel periférico el drenaje linfático no es bueno. Pero sí es verdad que si nosotros queremos tener el cerebro saludable, tenemos que tener un sueño reparador y volvemos al principio. ¿Cuál es el síntoma con el que más te das cuenta? Levantarte con energía. Te tenés que levantar con energía. Y tenés que dormir las horas que corresponde en el horario que corresponde, porque el sueño profundo, independientemente que vos duermas esas horas, va a ocurrir en esta franja horaria, en las primeras horas de la noche, con buenos niveles de melatonina. Entonces, si vos cenás a las 10 de la noche un plato de pasta y aumentás la insulina, la melatonina no va a subir. Y el drenaje linfático no se va a dar como corresponde. ¿Y qué papel juegan todas las pantallas y todo ese estímulo justamente en esa disrupción circadiana y ese mal descanso? Y eso es fundamental. Nosotros creemos que es una de las causas principales por las que está alterado el biorritmo. Y la luz blanca sabemos que estimula muchísimo. Es un señalizador, igual que el alimento. Es un señalizador de que, ahora no toca dormir. Y nosotros sabemos que el cerebro no es tan fácil de bajar. O sea, es muy fácil de subir en actividad, pero baja, siempre se homologa a un avión, ¿no? El avión siempre baja media hora antes. Porque es muy lento, porque el flujo que tiene que ocurrir para que la neurona se hiperpolarice de nuevo y pueda relajarse es lento. Entonces, es lento el proceso de relajación de la neurona. Es fundamental que estas luces, esta no sé, ¿Por que qué? estas luces no estimulen, no cambien el biorritmo. Entonces, Es que yo creo que, yo un poco estudiando también la intensidad de la intensidad de la luz a la que nos exponemos, es como si viviéramos constantemente en un limbo, porque esto, si bien es una luz bastante intensa a la que estamos sometidos ahorita, no es tan intensa como la luz solar, incluso al mediodía, aunque esté nublado. Entonces nuestro cerebro está constantemente confundido porque estamos en una luz que no es ni una cosa ni es otra. Y que al final también la iluminación es información. ¿Crees que estamos subestimando lo que es el descanso? Creo que la mayoría de la gente lo deja como siempre de lado, ¿no? Y sí, porque es una sociedad de la hiperproductividad. El descanso ya es como, estoy perdiendo el tiempo. Pero también hay muchos trabajos que hablan que la luz blanca por sí misma inflama. No solamente que te altera el ritmo circadiano, sino que por la franja y el tipo de luz genera un contexto inflamatorio. Entonces, por eso yo creo que gran parte de las enfermedades y las neurodegenerativas, que es lo que me toca, una de las cosas fundamentales es el funcionamiento del sistema inmunológico y mitocondrial. Por eso la neuroinmunoendocrinología y metabolismo
son indivisibles. ¿Qué papel juega la genética en todo esto? Depende. ¿De qué? Depende de muchas enfermedades que son muy genéticamente determinadas y hay otras que no son tan genéticamente determinadas. Yo creo que los humanos estamos súper bien diseñados porque hemos aguantado muchísimas cosas y que ahora, si bien estamos viviendo o la expectativa de vida es entre más de 80 a 90 años, a partir de los 40 la gente, si no tiene enfermedades ya diagnosticadas, al menos tienen disfunciones. Y las disfunciones muchas veces empiezan hasta en la adolescencia, si uno habla y ve a los adolescentes. Entonces, dudo realmente del papel preponderante de la genética en la mayoría de las enfermedades. Algunas sí son muy genéticamente determinadas, pero yo soy fiel en pensar que los humanos estamos súper bien diseñados genéticamente. Sí, lo que pasa es que hemos cambiado tanto ese exposoma, o sea, el contexto. El exposoma, claro. Que es imposible pensar de que no vamos a sufrir las consecuencias. Yo creo que sería absurdo, sería muy ingenuo pensar de no sufrir consecuencias con lo que ha cambiado el entorno. Lo que pasa es que nosotros sabemos de qué está hecho nuestro cuerpo, cómo está hecho, qué programas tiene, cómo viene el metabolismo. Pero la gente no. Entonces no le encuentran un choque entre por qué estoy enferma y esto, que es el contexto, no tiene nada que ver con lo que yo soy por naturaleza. De hecho, para mí una de las cosas más lindas que me enseñó la PNI clínica fue aprender cuál es mi naturaleza humana. Eso me permitió saber, porque yo de enfermedades sabía un montón, de medicamentos también, de interacciones farmacológicas, de signos y síntomas, de métodos diagnósticos. Ahora, ¿cómo funcionaba mi cerebro? Que yo, mis células inmunológicas del cerebro, que no sabía ni cómo, ni para qué estaba hecho. ¿Cómo va que nacés así y movete así? Es que claro, ninguna especie necesita que le digan cómo tiene que vivir. Pero cuando todo cambia tanto y además que estamos tan supeditados a un montón de directrices externas que nos meten de que tenemos que ser hiperproductivos, que tenemos que lograr esto, que el glúteo tiene que estar así, que tenés que estar parada así, que la cara tiene que estar así, que claro, que vos ya no sabés cómo tenés que ser y cómo venís diseñada para ser. Claro, nada, es más, como no vinimos con manual y ya el contexto nos los han cambiado, que ya lo intuitivo no te vale. No, es que te han puesto otro manual de cómo tenés que ser. Hemos hablado antes de la microbiota, la alimentación y también el tema del descanso. ¿Cómo influye el movimiento teniendo en cuenta que vivimos o que estamos frente a una de las generaciones más débiles a nivel de fuerza y seguramente dentro de las más sedentarias de la historia? El movimiento es fundamental. El movimiento es parte de la salud sí o sí, no solo para la flexibilidad metabólica, que es necesaria para el contexto de un cerebro muy, muy dominante y con un alto consumo energético, por lo tanto de disponer de diferentes fuentes metabólicas es fundamental, que tengamos una masa muscular y una grasa que realmente se beta-oxide cuando el cerebro necesita y no le estoy dando de comer, cosa que esa inflexibilidad metabólica es gran parte de la patología del día de hoy. El músculo, además, es un modulador de la respuesta inflamatoria. El músculo libera interleuquina 6 y le quita energía al sistema inmunológico. Fundamentalmente los miembros superiores aclaran muchísima glucosa, mientras los miembros inferiores sabemos que son fundamentales para la detoxidación de grasa por el tipo de fibra. Entonces yo a los pacientes, según su contexto también, les elijo qué tipo de actividad física tienen que hacer o que pueden hacer. Entonces el músculo es un competidor en ese trinomio neuro-inmuno-metabolismo. Es fundamental. El músculo además hace que el cerebro fabrique la neurona y fundamentalmente el astrocito, fabrique factor de crecimiento neurotrófico, mejora la circulación. Hay tipos de movimientos que mejoran la conexión interhemisférica porque la gente cree que moverse o es ir al gimnasio. No, hay tanta variedad de movimientos, desde que activan las redes neuronales por defecto hasta que mejoran la circulación, hasta la flexibilidad metabólica como antiinflamatorio. Lo que pasa es que hay un diseño de movimiento para cada cosa y el movimiento en definitiva es inherente al humano, pero es fundamental que se utilice el músculo. ¿Crees que estamos predisponiendo a nuestro cuerpo desde muy temprano en la vida para la prevalencia que estamos viviendo a día de hoy en enfermedades como las que han mencionado, Alzheimer, Parkinson
Sí. etcétera. Sí, teniendo en cuenta más allá de que las enfermedades comienzan mucho antes, creo que estamos generando desde la infancia un contexto muy hostil, no solo para el neurodesarrollo, sino para el correcto funcionamiento de todo el cuerpo. Y si uno va más allá del ecosistema que maneja y modifica el humano en el cual después vive. Porque pensemos que no solo estamos nosotros, sino que modificamos un ecosistema en el que después también vivimos. Entonces, sentirse parte de la naturaleza también es cuidar la naturaleza, no solo propia y saber lo que somos, sino cuidar en donde vivimos. Y siempre hablamos como desde lo individual, y en la salud neurológica es fundamental, más que lo individual, lo colectivo. Y era lo que yo te decía al principio, ¿no? Que no quedó grabado. Yo sabía que el código postal influía más en la vida de uno que el código genético. Pero hasta que no lo vivís, no te das cuenta. Pero entonces, al humano, vivir en tribu, porque nosotros no podemos cuidarnos la espalda solo todo el tiempo. Aquietar los ejes de estrés, disminuir el cortisol, mejorar la producción de serotonina, oxitocina, que son neurotransmisores fundamentales para vivir bien, para proteger a las neuronas también de enfermedades neurodegenerativas. Eso lo hace tu contexto, lo hace tu tribu. El problema es que socializar también, si bien es fundamental, requiere de mucha energía y de una corteza prefrontal que funcione muy bien. Porque si yo voy a estar impulsiva, desinhibida y no puedo estarte atenta, o no me importa lo que me estás diciendo, eso no es socializar. Y todo va a ser hostil. Entonces, esa es otra de las cosas en las que yo te decía, claro, a veces no cumplimos criterio para una enfermedad. Pero fíjate la cantidad de disfunciones que hay en cada uno de amigos, familiares, parientes, que vos decís, hace años que no puedo tener una conversación con esta persona. Es que me da la sensación de que se ha vuelto tan desechable todo en la vida en general. O sea, incluso las relaciones, cada vez te cuesta tener una relación con una pareja amorosa, por ejemplo, a largo plazo, incluso con amistades. O sea, vivimos en una sociedad que es, bueno, de allí el concepto de fast fashion, ¿no? Me compré una ropa, me la puse esta semana y ya la siguiente semana me estoy comprando otra. Entonces vivimos en un contexto como donde constantemente es mucho más fácil tirar y cambiar que establecer una relación a largo plazo con una alimentación. Veo a la gente buscando constantemente cuál es la alimentación de moda de ahora. Quiero intentar esto, no, ya esto no me funcionó, voy a lo otro. Entonces estamos constantemente intentando cambiar cuando es simplemente lo que tú decías, volver a lo que nuestro cuerpo reconoce como normal, que no es el contexto actual. Tal cual. Lo que pasa es que en una sociedad en la que está puesto todo tan afuera, desconocemos cuánto contacto con tu propio cuerpo y contacto corporal le estás teniendo, si estás constantemente mirando y pensando en afuera. Y nosotros sabemos eso es gravísimo para el proceso de toma de decisiones. Por eso hay tanta gente paralizada en la toma de decisiones. Como dice Antonio Dalmacio, gran parte del proceso de toma de decisiones es inherente a tus inputs propioceptivos y a cómo estás, a cómo te sentís y a cómo vos pensás que el cerebro no te va a dejar que vos tomes una decisión que lo someta a una situación estresante y de incertidumbre si el cuerpo no está perfecto. Y que nosotros tenemos tan poco contacto corporal, ¿qué sabe cómo está el cuerpo? Si a lo mejor te levantás cansado, pero quiero ser CEO de una empresa o separarme o montar tal cosa o... ¿Qué tan frecuente te encuentras esto de que a la gente le cueste tomar decisiones? Siempre. Procrastinar es una de las cosas fundamentales. Yo me considero procrastinador, pero aún así... pero haces. Claro, o sea... No, pero hay gente que procrastina muchísimo, y eso no le permite avanzar. ¿Pero crees que es por un tema de ahorro energético del cerebro? ¿Que evita algo que te genere incomodidad porque nunca lo has hecho probablemente? Yo creo que por varias cosas. Primero porque, claro, el cerebro es un órgano muy caro y si hay otros que le compiten, la neuroplasticidad es carísima para generar el cambio. Y por esto que decíamos antes, que es fundamental para generar un cambio, que haya un cambio de conciencia, pero que también haya una percepción y que el cerebro perciba que lleva un cuerpo fuerte y saludable que te permita el cambio. El problema es que la mayor parte de las personas quieren hacer cambios cuando las cosas no van bien, cuando estás prácticamente en un burnout. Claro, porque ahí te das cuenta que tocaste fondo. ¿Qué tan frecuente? Me gusta que hayas sacado el tema del burnout, porque realmente
tiro muchas veces de sprints en la vida en general. Tipo, bueno, me puedo venir aquí a Barcelona, grabo 50 episodios y luego termino súper quemado que no quiero saber absolutamente nada y lo quiero dejar todo. Entonces, claro, ¿cómo juegas con eso? Porque antes hablabas de justamente, ¿no?, aprovechar momentos para ser más productivo, momentos para descansar. ¿Cómo te anticipas a esos momentos donde sabes que estás llegando al límite sin tener que llegar al límite? Eso depende mucho de cuánto uno se conozca. Yo creo que los hombres tienen mucha más capacidad desde este punto de vista. Uno de los rasgos como clínicos más importantes es tu nivel de energía y tu capacidad de estar atento y concentrado. Insisto, el cerebro es un órgano muy caro y estas funciones son funciones de lujo. Yo me voy dando cuenta cuando ya no quiero ver más gente, Okay. Cuando no me levanto con energía en la mañana, cuando voy al gimnasio y me cuesta 3 días recuperar un músculo, o estoy metilando mal, no estoy activando los complejos B, o estoy teniendo algún tipo de problema, o de verdad necesito descansar urgente. ¿Qué piensas del café? El café es buenísimo. No, te lo digo así, me río porque mi hermano tiene un local de café. Ah, qué buena. No. Un local de café en Valencia. El café, si es bueno, tiene un montón de antioxidantes. Lo que pasa es que mucha gente lo utiliza como para no darse cuenta que está cansado. Y entonces en ese caso, bueno, será, digamos, no cumple la función de una bebida que si es de buena calidad, insisto, si es de buena calidad, porque cualquier cosa, tanto torrado, tiene acrilamida, tiene cualquier cosa, azúcares y demás, que si es de buena calidad y se toma a conciencia como una infusión llena de antioxidantes y polifenoles, está buenísimo. Como el mate. Claro. Como buena Argentina. Como buena Argentina. ¿Bebes mate? Sí. No, te lo preguntaba porque me da la sensación de que hay mucha gente que esconde detrás de, bueno, que de hecho fue un poco por donde empecé la entrevista, esconden detrás de estimulantes todos los problemas de salud que tienen. Toda esa fatiga, pues tiras 4 o 5 cafés. Sí. Y claro, luego eso te genera otras disrupciones a nivel del ritmo circadiano, a nivel del descanso, porque sabemos que luego afecta también a la arquitectura del sueño, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿crees que me da la sensación de que estamos escondiendo detrás de un estimulante probablemente síntomas de enfermedades metabólicas? Sí, tal cual. Igual que la gente que para socializar toma alcohol. Claro. Lo que pasa es que hay muchas cosas que se están utilizando mal. Lo que pasa es que el café no es el problema es cómo se utiliza. Lo mismo si vos me decís la inteligencia artificial actualmente el problema. La inteligencia artificial está buenísima. Claro. El problema es que, bueno, si no va a usar mal la cabeza y va a usar siempre la inteligencia artificial es un problema. Si en lugar de tomarme un café en la mañana y uno cerca del mediodía de buena calidad, me tomo un café con crema, con un montón de porquería, 5 por día porque no tengo energía, entonces además le tengo que poner un montón de cositas, ¿viste? Para que me suba la energía. Me tomo 5 por día, bueno, es un problema. El problema es cómo se utilizan las cosas. Sí, que yo creo que además, bueno, tú lo decías y resaltabas, un buen café. Creo que la mayoría no. Lo que le gusta es azúcar con cafeína, pero... Sí, no, es que yo tampoco sabía que de todo esto del mundo del café hasta que mis hermanos se metieron en el tema y la verdad es que me puse a estudiar si era bueno, si era malo, si había que tomarlo a la mañana, si había que esperar el pico normal de cortisol y había que tomarlo más tarde y ahí acomodarlo, porque como decimos, ¿viste? No venimos con manual, entonces tenés que venir a empezar a leer cómo funciona esto y nunca había sentido el sabor del café. Es ácido. Sí. Pero pensé que estaba mal hecho. Claro. No, me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención. Igual que el té, tampoco me había metido en el mundo del té, de las infusiones, y también entrando en un poco esto de la medicina, de la teína, la L-teanina y demás, también empecé a meterme en ese tipo de bebidas. La verdad es que creo que tenemos a la mano muchísimas cosas para vivir súper bien, pero muy bien deberíamos vivir. Muy bien. Pero bueno. Pero estamos eligiendo mal. Porque desconocemos. Y estamos a merced de intereses. Que nos venden varias cositas. Ahora se quiere meter en polémicas aquí. No quiero. En conspiraciones. Mira, ¿cuáles son los hábitos más neurotóxicos que deberíamos dejar? ¿Qué consideras tú que sean los más neurotóxicos? Creo que el sueño, la cronodisrupción, el sueño y el estrés sostenido
el estrés sostenido en el que uno no sabe por qué y necesita ayuda, la alimentación de porquería y el sedentarismo. Lo que pasa es que es verdad, a mí me pasa que muchos pacientes que no tienen energía cerebral o que están con mucha demanda cerebral, lo primero que hace el cerebro, como el cerebro es un órgano egoísta, es no te muevas y come. No te muevas y come. Entonces, claro, a veces no hay que tratar primero el moverte y ojo lo que comes, sino que muchas veces tenés que ver por qué el cerebro no está teniendo suficiente señalización energética. Que obviamente que vas a tener que tratar el cómo estás comiendo, cuántas veces estás comiendo y empezar a moverte de a poco. Pero veo mucha gente que se pone en planes muy intensivos y claro, le restringís más al cerebro, pobrecito. Que encima que cuesta, que funcione. Claro, y es que encima si partes de una alimentación pobre en densidad nutricional y encima le metes una restricción energética, es que ahí es cuando te das cuenta de por qué estamos tan mal. Si el cerebro consume el 20 al 25% de las kilocalorías estando en reposo en situación de estrés, eso puede aumentar. Los suelos están desmineralizados, comemos cualquier cosa y estamos teniendo un funcionamiento mental que requiere neuroplasticidad constante con un montón de información. Suplementar el cerebro específicamente y tener una dieta específica para el cerebro es fundamental. Yo siempre digo que así como existe el concepto de deportista de élite, a mí me gustaría que se imponga el concepto de cerebro de élite. Hay mucha gente que tiene una utilización del cerebro que tiene un cerebro de élite. ¿A qué te refieres con un cerebro de élite? O sea, ¿qué sería? Así como el deportista de élite es ¿Pero cuáles serían las características de alguien? Y es una persona que toma decisiones constantemente, que se hace cargo de un montón de situaciones no solo propias sino ajenas, que tiene periodo de creatividad, que tiene procesos de negociación con otras personas, que manejan números, que manejan la casa, que tienen que llevarse bien con los amigos, básicamente. Qué buena, Varios. me gusta ese concepto. Fuera de esos hábitos neurotóxicos, ¿cuáles considerarías tú que serían los hábitos que puedan promover la salud cognitiva? Más allá, porque la mayoría de las personas de tercera edad, empezando por mi madre, las ve jugando sudoku. Entonces, claro, ¿sabes? Creo que hay un mundo allí también. fuera. Claro, está bien que jueguen sudoku, no digo que no lo jueguen, pero ¿qué deberían estar haciendo para promover esa salud? La actividad cognitiva es importante, pero tiene que ser demandante. Es lo mismo que un músculo. Vos no podés hacer bíceps sin querer que el bíceps crezca y generar si siempre levantás una pesa de 1 kilo y no le generás una necesidad de adaptación. Un estímulo hormético. Y el estímulo hormético también puede ser cognitivo-intelectual. Entonces eso es fundamental. El cerebro siempre tiene capacidad de aprender. Esto que te decía, justamente tener en cuenta que hay muchas personas que vos le decís ¿cuándo fue la última vez que aprendiste algo? Te dicen a los 18. La actividad física, la alimentación del mar. Sabemos que la mayor parte de los nutrientes que necesita el cerebro son de alimentación marina. ¿Crees que estamos deficientes en alimentación? Bueno, en general en proteína animal, ¿no? Pero en alimentación. Sí, en alimentación y en nutrientes cerebro esenciales, sí. Por muchas cosas. Hay muchos pacientes, pensá que el 40 al 60%, no sé específicamente qué porcentaje de la población tiene alteraciones en los procesos de activación, de metilación. Entonces muchos complejos B ni siquiera se metilan, no se activan. Y eso nadie los dosa. Y claro, un cerebro en el que está teniendo tanta demanda intelectual requiere una nutrición específica. Entonces, la nutrición, la actividad física, el descanso, la actividad intelectual, obviamente cuidar la microbiota, cuidar la boca, la salud oral y hacerse chequeos de medicina un poco más exhaustivos, buscando qué de toda esta película está pasando al cuerpo antes de cumplir los criterios de las enfermedades. ¿Con qué frecuencia te encuentras en casos de enfermedades neurodegenerativas que estén detrás las amalgamas? Bueno, actualmente mis pacientes, que no son como, ya vienen como el último orejón del tarro, como ya vi 200. Voy contigo. Claro, sí, ya se han quitado las amalgamas, pero sí es cierto que el mercurio está muy relacionado porque es un tóxico que se bioacumula, o sea, acumula fundamentalmente de tejido del sistema nervioso central, pero mis pacientes en realidad ya la fueron cambiando. Igual, no sé si esa es la causa principal, es una cosa más, igual que el consumo de pescado contaminado, ¿no? Con mercurio.
¿Cuáles son esos nutrientes esenciales para el cerebro que deberíamos ir a buscar por lo menos en los El alimentos? DHA y el EPA, bueno, parte del omega, pero fundamentalmente el DHA. Los complejos B, que obviamente estén activados. La colina, la vitamina D, E, K, zinc, selenio, yodo. Fundamentalmente de pescados, mariscos y crustáceos. ¿Y qué opinas de la creatina, que últimamente tiene como muchos estudios en la parte cognitiva? La uso mucho, no solo por los grupos fosfatos, sino porque además tiene muy buen nivel de evidencia. Sí, las dosis que se utilizan son dosis 5 gramos 3 o 4 veces en el día. Pero sí, es verdad, así como viene el aceticolina con fosfato, la creatina aporta muchos grupos fosfágenos y es fundamental. Tiene muchos trabajos buenos en Alzheimer. ¿Cuál es la dosis que comentabas de creatina? Y hay trabajos que hablan hasta de 5 gramos 3 veces por día. Sí, porque los últimos estaba viendo dosis bastante, o sea, más altas de lo que se venía trabajando en el mundo del del músculo fitness, del fitness, sí. Pues sí. se estaba hablando, al principio recuerdo eran 3, 5 gramos, ya luego algún estudio te mencionaba 7, pero sí que he visto que a nivel cognitivo hablan a 15, 20 gramos de... Sí, como y incluso en muchos casos se titula. Se hace una titulación y después se baja y se deja una dosis de mantenimiento. Pero volvemos, es tratar algo. Mientras vos estás haciendo ese tratamiento tenés que buscar las causas que subyacen y tratarlas también. Teniendo en cuenta de que me habías mencionado antes de que todo esto aparentemente lo estamos predisponiendo desde muy pequeño, para aquellas personas que sean madres como tú, ¿en qué se deberían estar enfocando para intentar contener? Porque al final creo que estamos un poco normalizando todo esto de cara a edades mucho más tempranas, pero ¿en qué se deberían estar enfocando, sobre todo mujeres que son madres, bueno, o padres también? ¿Antes de la concepción o me decís ya teniendo hijos? No, sí, antes de la concepción, los que ya estén planificando, pero luego ya teniendo los hijos. Ya teniendo los hijos, y yo creo que es fundamental en que no falten nutrientes en el momento de mayor neurodesarrollo del cerebro. Pensá que en los niños, si nosotros tenemos un consumo del 20%, los niños pueden llegar a consumir hasta el 40% de las kilocalorías en el neurodesarrollo. Entonces, el aporte de omega y de todo esto que nombré recién es fundamental. Las horas de sueño son fundamentales, marcar los ritmos, cuando es de día es de día y cuando es de noche, porque dormir para los niños es fundamental. Y la actividad física, hay que estén en contacto con la naturaleza, los chicos no se mueven, no se quieren mover. Entonces creo que la actividad física no es ir a básquet o a fútbol 2 veces por semana. Se tienen que mover, tienen que ir a la plaza, claro. Tienen que ir al mar, tienen que ir a la playa, tienen que ir a la montaña y tienen que tener... Está bien que por ahí con los dispositivos electrónicos tienen acceso a un montón de información que nosotros no teníamos, ¿no? Pero tienen que tener acceso a que les abra el mundo, a un montón de recursos tangibles que les genere interés. Porque después de adulto, es verdad que a uno le cuesta, cuando a un adulto vos le decís, bueno, empezá a hacer algo, aprende algo nuevo. Y claro, te miran como diciendo, ¿pero qué hacías cuando eras chica? Bueno, la que tocaba el piano es más fácil que agarre, bueno, ¿por qué no retomás piano? ¿Por qué no retomás guitarra? ¿Por qué no vas a hablar italiano de nuevo y aprender de nuevo? Pero hay gente que no ha hecho nada. Eso muchas personas, muchos niños lo han hecho y de adulto lo han tenido que dejar por situaciones laborales o familiares. Y en la adultez que tienen un poco más de tiempo les gusta retomarlo. Entonces, favorecerle un amplio abanico de inquietudes que sean tangibles, no solo que sea información pasiva que entra a través de los dispositivos electrónicos. ¿Crees que en pro justamente esa salud cognitiva, no únicamente en esa última etapa de la vida, sino a lo largo de toda la vida, deberíamos permanecer en ese estado de estudio constante, de ser estudiante y de mantener como esa curiosidad con la que veíamos en el mundo de pequeños? Me parece que sí. Yo creo que sí, o por lo menos es algo que a mí me genera mucho placer y de hecho cuando hablo con mis amigas que me dicen otro curso más, otro máster más, otro, ¿hasta dónde? ¿Qué vas a hacer? Yo encuentro que además de ser placentero, yo sé que el cerebro genera endorfinas y un montón de sustancias que lo hacen sentir bien y que le generan placer. No es por obtener un papel y colgarlo en la pared atrás mío. Así como la actividad física genera placer, genera un montón de sustancias que te generan bienestar y placer, la actividad cognitiva también. Lo que pasa es que a mí la actividad física no me genera placer si no la hago nunca y me destruyo en el gimnasio. Pasa lo mismo con la actividad intelectual. Si vos pones a alguien a leer y no puede seguir media página, claro que no la va a querer hacer más.
Entonces, por eso insisto que a lo mejor sería ideal siempre mantener este ritmo de estudio con un cerebro con alta capacidad de adaptación y de plasticidad y de flexibilidad, porque en el mundo toca ser flexibles siempre. Y es que yo creo que el principal problema también es que son cosas que no te dan un placer inmediato. Y estamos tan acostumbrados justamente a lo que hablábamos antes, a esos picos de dopamina constante, que es mucho más fácil ir a buscar en la comida, en el porno, en el Netflix. Entonces, claro, de repente decirle a un niño que su entorno, tú hablabas mucho del entorno, no promueve espacios de lectura, de aburrimiento, de creatividad, etcétera. No puedes pretender que se ponga a leer un libro, ¿sabes? Sí, eso también depende mucho de las características. Yo, por ejemplo, mi hijo Antonio toca la batería y los libros los lee como si nada y le encantan. A la otra no la haces leer, pero ni ahí. Pero es verdad que en la medida que ese tipo de actividades se van haciendo más prácticas, es como si yo empiezo a jugar al básquet. No me va a gustar porque no la voy a invocar, porque voy a sufrir. Pero ya a medida que le vas agarrando la mano, la vas disfrutando. Entonces, claro, es necesario promover esto. Mi hijo mayor, Santi, por ejemplo, está estudiando muchísimo de la Segunda Guerra Mundial y demás, y al principio lo odiaba. Y ahora le digo, me dice, me encanta. Claro, porque ya no es un sufrimiento tener que hacerlo. Es como me acuerdo cuando era chica y empecé piano, mi mamá me dijo, tenés que ir al menos 2 años. Yo en la segunda no pegaba una que tenía que hacer y ya quería dejar. Claro, es que en la medida que vas agarrándole la mano y vas siendo más plástico y lo vas disfrutando más, lo vas disfrutando y lo vas queriendo hacer más. El problema es que llega un momento en el que en la rueda del hámster de productividad no tenés tiempo de eso. Y insisto, para que es necesaria la actividad física, pero es necesaria la actividad intelectual. Es muy necesaria la actividad intelectual. Que luego yo sí lo que veo, sobre todo en esas personas, bueno, más contemporáneas contigo y conmigo, es que una vez, claro, generalmente pasas todo el día en tu rutina, una rutina que no te genera ningún tipo de satisfacción, y es mucho más fácil luego irte para casa, ponerte Netflix y conseguir satisfacción en algo que te genera un pico de dopamina fácil. Que irte a estudiar o hacerte alguna otra actividad que de repente, lo que tú decías al principio, te genera un poco de fricción y que cuesta que consigas ese momentum para empezar a conseguir satisfacción en esa actividad. Pero uno tiene que saber decirles, si es como una indicación médica, por ejemplo, a un paciente adulto, que ese punto de fricción se va a generar, y que lo tienen que pasar hasta que se genere la adaptación y que lo tiene que hacer. No sé, hay tantas cosas que a uno no le gusta hacer y las hace igual y no las hace en pos de la salud y de una longevidad saludable, que me parece que está bien pregonar determinados hábitos que además, bueno, en lugar de sentarte a mirar Netflix, no sé, lee un libro y después contárselo a tu marido de qué se trata. Es una cosa súper simple, se comparten momentos, se aprenden y hay muy poca gente que lo hace. ¿En qué punto, visto el panorama que puede tener una persona o el diagnóstico, el pronóstico, no sé, como lo queramos llamar, ¿en qué punto tú le recomendarías a una persona, que esto lo hablamos antes de empezar la entrevista, le recomendarías que cambie de entorno? Y te lo voy a decir con un tono personal. Yo en Argentina vivía extremadamente estresada y yo sabía que estudiaba en el exterior y hacía un montón de cosas por intentar vivir mejor, pero era un entorno de inseguridad, porque en ese momento la ciudad en la donde yo vivía era extremadamente insegura, me rompían los vidrios de casa, mi hijo salía y yo no sabía. Tenía que estar llamándolo a ver si regresaba o no regresaba, entraron a robar con todos nosotros dentro. En ese momento el país tenía un 150% de inflación. Yo tenía el cortisol por las nubes, no dormía, tomaba melatonina, ashwagandha, bla, 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 todo. Muchas veces no depende de nosotros cómo nos sentimos. A veces ya hacemos todo. Yo no podía cambiar para adaptarme a un entorno que en ese momento era muy hostil para mí. Pensá que la injusticia social daña muchísimo, es neuroinflamatoria. Activa una ADP-oxidasas en la corteza frontal, eso está científicamente probado. Entonces a veces uno hace todo lo que puede por sí mismo y el entorno no colabora. Entonces uno tiene que ponerse fuerte, mejorar
todo lo necesario para el proceso de toma de decisiones y muchas veces tomar decisiones. Irte de un trabajo, separarte, mudarte, romper en la empresa o lo que sea. En pos de la salud. Y cuesta. Y cuesta, bueno. Pero para eso decimos que hay que conocer cómo funcionamos. Por eso yo te dije, bueno, no me gusta vivir en Argentina, en este momento me las tomo, no. Intentás, agotás los recursos, intentás fortalecerte, te mejorás bioquímicamente, empezás a tener más energía, proyectás, programás, te formás en el exterior, generás contacto. Claro, eso es, te lo digo con un ejemplo de mi caso, ¿no? Porque hay gente que, es que si tu lóbulo frontal no funciona muy bien, es muy difícil poder ejecutar cosas tan a largo plazo. Claro, estás reaccionando ante lo que tienes enfrente. Creo que sería mucho más fácil todo, Sara, si viniésemos con manual. Puede ser, hagamos uno. Nada, gracias por haberte venido y haber compartido este ratito. Gracias a vos por la entrevista, la verdad es muy linda experiencia. Gracias.